Buenos días, es viernes 13 de mayo, si no me equivoco. 13 de mayo. Sí, estamos, viernes 13 de mayo, estamos analizando la semana política en Crónica Digital, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, disfrutando de un cafecito, y a propósito del cafecito, recordarles que vayan a Crónica Digital, en Huérfanos con Maturana, esquina de Huérfanos con Maturana. Maturana, Plaza Brasil. Plaza Brasil. Plaza Brasil. Como también sugerirle que presionen la campanita y se pueden suscribir al canal. Y con eso colaboran con nosotros y distribuyen también el programa si les agrada, si les gusta, ¿no es cierto? Y se genera este diálogo que es tan necesario. Juan Andrés, hoy día quisiera partir con una provocación que toca varios temas, que yo diría que a nivel internacional lo más llamativo que ha ocurrido es este verdadero secuestro del petróleo ruso por parte del gobierno ucraniano y del Zelensky particularmente, donde está intentando presionar a la Unión Europea, pero lo está haciendo con lo ajeno, en donde el petróleo pasa por cañerías en un acuerdo generoso que hizo la Federación Rusa en su momento con Ucrania, y que hoy se usa como un instrumento de presión, para los países, ¿no es cierto?, que dependen de ese petróleo y que ya están en una serie de problemas, producto, ¿no es cierto?, del conflicto en Ucrania, guerra, llámela como quiera, usted es libre, lo he dicho muchas veces, la idea de este programa es que sea muy ecuménico, eso por una parte, y segundo, lo doloroso, lo tremendamente doloroso del asesinato terrible de la periodista de Al Jazeera y de las imágenes también hoy día muy conmovedoras, y en donde la acción del Estado de Israel realmente es de una... ni siquiera tiene explicación, no, es que las imágenes, si ustedes pueden acceder en un momento a ellas, nosotros las vamos a publicar en Crónica Digital en un momento más. Pero ahorra todo tipo de comentarios. Ahorra todo tipo de... Solamente con ver eso uno entiende qué es lo que está viviendo el pueblo palestino. ¿Cuál es la situación del pueblo palestino? Y eso, ¿no es cierto?, vincularlo directamente, porque nos toca también como país, ¿no es cierto?, con la muerte de Francisca Sandoval, lamentablemente ayer. Y con esta sensación, ¿no es cierto?, de que estamos en un carrete largo, no solamente de la delincuencia, sino que en un carrete largo que alguna vez algún presidente de un sector político de la derecha vino y dijo que aquí se iba a acabar la fiesta de la delincuencia, y la verdad es que el carrete se ha extendido tanto que parece interminable. Este es un carrete interminable, y en donde a la delincuencia se han agregado sicarios, y en donde a la delincuencia se ha agregado el narcotráfico, y en donde a la delincuencia además se ha agregado el hecho, ¿no es cierto?, de cierta relación peligrosa con el mundo del orden, particularmente con Carabineros. Juan Andrés, comenzamos así. Omar, bueno, tremendos temas. Mira, a ver, yo sobre la situación mundial, creo que hay cosas que ya son hechos y que uno podrá tener una opinión, pero son hechos. Y lo digo especialmente porque aquí en Chile, los medios hegemónicos, la élite política, casi en su mayoría, ha tratado de poner blanco sobre negro esta idea de que aquí los únicos y absolutos responsables de la guerra y de todo es Rusia. Eso se cae a pedazos, y hasta el Papa en una entrevista en Corriere della Sera, lo decíamos el otro día,
hizo una apreciación y ubicó la responsabilidad de la OTAN en el punto de causalidad que realmente es, desde el punto de vista del conflicto. Le fue a ladrar a Rusia a su frontera, literal, lo dice el Papa, no lo digo yo, ni lo dicen los de izquierda, ni lo dice Putin, lo dice el Papa. Y el Vaticano tiene una experiencia fuerte en temas de diplomacia, en temas de mediación. Bueno, tiene una mirada planetaria también, respetable. Uno puede no estar de acuerdo, pero considerable. Por otro lado, se están produciendo situaciones que tienen que ver con el hecho, que también el Papa lo dice, con el hecho de que aquí hay evidentemente una intencionalidad, especialmente de Estados Unidos y de la OTAN, de Europa, de prolongar el conflicto, no buscar soluciones diplomáticas, prolongarlo. ¿Por qué? Porque día que pasa, para un sector, para el sector que tiene las finanzas y tiene el control de la venta y producción de armamento, este es un negocio inconmensurable. Yo creo que lo que dijo el líder del Vaticano, el líder de la Iglesia Católica Mundial, es un hecho. Uno puede tener opiniones sobre eso, pero es cierto, la prolongación del conflicto militar en este momento, tanto Estados Unidos como Europa y la OTAN, lo hacen para poder generar mayores tasas de ganancia en el nivel financiero y también en el terreno de las armas. Que los efectos residuales hacia del centro, hacia los países y los pueblos periféricos dependientes de estos centros, son los que son, claro, todos los días lo estamos viendo. Esto ya venía de antes de la pandemia y por cierto que se sigue agudizando. Crisis del gas, crisis del petróleo, crisis de los combustibles, alza de los precios, temas de alimentación. La FAO, lo decíamos el otro día, advierte que en los próximos meses en nuestra región, América Latina, va a haber que enfrentar hambrunas. Entonces las cosas son críticas, están pesadas y no se ve voluntad política ni siquiera humanista de Estados Unidos, del imperio norteamericano y de sus socios europeos de buscar caminos de entendimiento para frenar esta situación. Yo creo que, como dice alguien por ahí, se cebaron con la guerra, le agarraron gustito con este tema de sacar ganancias financieras y ganancias militares, económicas. El imperio norteamericano ha demostrado una vez más, junto con sus socios, que no le importa la humanidad. No les importa la humanidad. Eso está claro. Y yo hago este análisis y esta afirmación porque creo que, del punto de vista estrictamente militar, Rusia lo que ha logrado es contener los efectos que se buscaron, que es a través de Ucrania, ¿no? Entrar en la frontera del Estado de la Federación Rusa. Eso fue. Eso no se ha producido. Ahora Finlandia está pidiendo entrar a la OTAN, Suecia está pidiendo entrar a la OTAN, por lo tanto se puede agudizar todavía el conflicto militar, ¿no? Se puede agudizar. Aquí no nos hagamos los ingenuos ni los ingenuos, porque nosotros también tenemos situaciones fronterizas con nuestros países y nuestros pueblos hermanos. Y cuando los pueblos y los países hermanos, en vez de hermanarse en la integración, se empiezan a armar, es una espiral que no es tan fácil de detener. Entonces digo esto porque yo creo que se ha ido desplomando, pero brutalmente, toda esta imagen de que aquí, poco menos que el santo imperio norteamericano y la santidad OTAN y europea estaban haciendo, no sé, una especie de camino de libertad. Se ha desplomado absolutamente esta idea de que en Ucrania no había expresiones fascistas. Las hay, y las sigue habiendo. Entonces, yo creo que ahí hay una situación, y como digo, esto está desencadenando una creciente ola de efectos económicos fuertes, y que todo indica que, una vez más, si esto no se detiene, quienes van a pagar altísimos costos somos los pueblos dependientes y subordinados. Oye, Juan Por Andrés, por esta hegemonía que también se ve hacia China, porque Estados Unidos le ladra, como dice el Papa, no solamente a Rusia, le ladra a China, le ladra a la India, le ladra a Pakistán, le ladra a Sudáfrica, o sea, le está ladrando a medio mundo.
Pero cuando tú ves un canal de televisión hegemónico en Chile, o escuchas a Biden, que es casi lo mismo en este caso, hablan como que el mundo entero estaría en esa posición, y es al revés, es estrictamente al revés. Es peligrosísimo seguirle el juego a Biden, porque en verdad, y al imperio norteamericano, porque en realidad el resto del mundo es estrictamente al revés, es la mayoría del mundo, no es la minoría. Mira cómo se está cayendo la cumbre. Ya no va a México, no van los 14 países del Exactamente. CARICOM, 14, no va Bolivia, No. Argentina dice que va y yo creo que está todavía en la duda, Ujú. obviamente los excluidos tampoco van, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ni más ni menos, Claro. Honduras anunció que no va, entonces digo, tomemos bien las cosas como están ocurriendo, como están cursando. Los efectos para nuestra región, desde el punto de vista de cómo se está trasladando el imperio, cómo está trasladando el imperio y sus socios europeos. Aquí vino Borrell, se reunió con el presidente Boris. Yo tengo entendido que una de las cosas que le planteó fue la necesidad de apurar el tranco en los, entre comillas, acuerdos entre Europa y Chile, que son acuerdos que favorecen a las transnacionales y a las financieras europeas en desmedro de China, siendo China el principal socio comercial con nuestro país. Y yo le preguntaría incluso a grandes empresarios que tienen intercambios y negocios importantes con China, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque lo que está pidiendo el imperio y lo que está pidiendo Europa es que Chile se distancie de China. Eso es lo que está pidiendo, así de frente. La arremetida de un personero norteamericano que viene y recomienda de que nosotros estudiemos las relaciones con China, las relaciones económicas con China, apunta a lo mismo. A lo mismo, a Pero lo Juan Andrés, mismo. también en eso, fíjate que el día lunes 9 también, bueno, en la Federación Rusa conmemora, ¿no es cierto?, el Día de la Victoria, que algunos vienen y dicen, oye, pero ¿por qué estos gallos todavía a 77 años siguen en este cuento de volver al pasado y volver, ¿no es cierto?, a recordar la Segunda Guerra? Cuando en Europa no se le da tanta importancia, en otros países tampoco, como que una fecha más, ¿por qué va a ser tan importante? Entonces, evidentemente que para países que resistieron un día, para los que resistieron 6, para los que resistieron 25 o 30 días, la presión del ejército nazi y fueron países ocupados, evidentemente que para ellos es un tema de memoria histórica que no quieren recordar, pues es bastante vergonzoso, que es bien distinto a un país que resistió todos los años de guerra y que además de eso, tiene repartido, ¿no es cierto?, muertos extra fronteras en diversos países de Europa, exactamente para liberarlo de los nazis. Es bien distinto, es completamente distinto. La memoria, desde ese punto de vista, juega un papel que es completamente diferente. Y entonces ahí sí que cobra sentido para muchas de esas familias y para ese pueblo, ¿no es cierto?, que perdió 25 millones de personas, a lo menos que esa fecha es más que importante, pues relevante en su construcción histórica y en su mirada de presente y en su mirada de futuro. Entonces, y desde ahí también es el hecho de que como al ser un país y al ser un pueblo que conoce y percibe, que conoció en sí mismo los efectos del nazismo, evidentemente que también los pueden detectar en otros lugares. Tienen la particularidad de haberlos conocido. Hay otros que los ocultan. Hay otros que les prestaron ropa, como decimos acá en Chile. Entonces, y que es la misma situación que nosotros hemos vivido también con el propio pinochetismo, ¿no es cierto?, con el golpe de Estado y con lo que trajo consigo el golpe de Estado en Chile. Si la imagen no es muy distinta desde ese punto de vista. Evidentemente que para los que resistieron la dictadura, la significación de la dictadura es muy distinta que para quien la dictadura pasó como nada, y no hicieron nada, y no movieron un dedo, y muy por el contrario, además fueron cómplices. Claro que es distinto.
Evidentemente que el 11 de septiembre es muy distinto y evidentemente que todo lo que vino después es muy distinto. Y evidentemente que la Constitución del 80 también es distinta. Y hago ese paralelo, ¿no es cierto?, para poder ingresar a la situación chilena y con temas que están bien relevantes y que están en la agenda. Yo te diría que un primer tema tiene que ver con el hecho de que esta convención ya está empezando a cerrar todo su proceso, ¿cierto? Bueno, está todo el proceso de discusión, está este tremendo, ¿no es cierto?, este ataque comunicacional, que no solamente ataque, porque también hay errores, lo hemos comentado nosotros, también hay errores, ¿no es cierto?, hay errores no forzados que se han cometido al interior de la convención, algunos más graves, otros menos, pero en resumidas cuentas, aquí hay un avance. Y un elemento importante que salió hace, si no me equivoco, ayer o anteayer, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la reforma Carabineros, que no significa, en ningún caso, que los carabineros van a salir ahora con, no sé, pues van a salir con sencillamente, ¿no es cierto?, con un palo. No, si no es eso, no es eso, sino que sencillamente es traspasar la responsabilidad al mundo de los civiles. Es sacarlo, ¿no es cierto?, desde una cierta isla administrativa en donde no hay control de nada y en donde se usó esa isla administrativa para venir, ¿no es cierto?, y hacer fraude, derechamente fraude, robo y todo ese tipo de cosas, para que ese control hoy día pase, ¿no es cierto?, al mundo, ¿no es cierto?, de los civiles. Y no es otra cosa más que eso, además de que evidentemente significa reeducar a las fuerzas en otro tipo de lógica. También, por cierto, pero no significa que un carabinero va a salir, ¿no es cierto?, con un palo y que el otro va a tener un arma o una subametralladora. Nadie está hablando de eso. Y el que lo piense así, en realidad es una caricatura bien penosa. Y si hay un pueblo que cree esa caricatura, es más penoso todavía porque significa que no hay capacidad de discriminar y distinguir, ¿no es cierto?, entre lo que se quiere hacer. Y eso también sería muy preocupante si fuera así. Si fuera así. Juan Andrés, ¿cómo ves tú Sí, este proceso donde se está cerrando el tema de la convención y sí. en donde yo diría que el gran lema, si uno lo pudiera colocar en un lema, es cómo aspiramos al desarrollo con derechos sociales? Sí, Eso es. sí. El sueño del desarrollo con derechos sociales. Mira, yo creo que la constituyente ha avanzado lo que no ha avanzado ni el Parlamento ni los gobiernos de los 90 en adelante, desde el punto de vista de una cartografía de contenidos transformadores para cambiar el Estado subsidiario, el Estado que se impuso con un golpe de Estado, el Estado que mantuvo lo esencial de sus características para la acumulación de riquezas para 7 familias y para grupos transnacionales que vienen de los 90 en adelante, donde se profundizan desigualdades, en fin, abusos. Si por algo los estallidos, por algo la revuelta, por algo el descontento, por algo, si no es un capricho. Y creo que eso, Omar, es re importante considerarlo porque efectivamente lo que se ha aprobado hasta hoy, ya estamos al cierre, vamos a tener un proyecto de nueva constitución que a mí me parece que es lo mejor que han logrado los pueblos de Chile en su historia completa, lo más avanzado. Entonces, claro, a mí me llama la atención que la vara que le ponen a todos estos procesos no es la misma que ni siquiera le ponen a las y los intocables de este país. Porque aquí parece que los únicos que cometen errores, las únicas y los únicos que cometen errores e imperfecciones son las organizaciones y las personas y los colectivos que estamos en las transformaciones. Pero alguien le ha dicho a la familia Botín, dueña del Banco Santander, que ha cometido errores en Chile. Alguien le ha dicho a Angelini y todo su grupo y su corporación, incluida la COPEC, las minas y las forestales, Amate. ¿Alguien le ha dicho a Lucy que ha cometido errores? ¿Alguna vez se ha escuchado a alguien interpelarlos directamente, salvo personas o grupos o colectivos o partidos de izquierda que estamos en la transformación? Son
las y los regalones de la élite, del sistema mediático, son intocables. Son intocables. Ni siquiera en el Parlamento uno escucha voces significativas en esta dirección. Es como que eso fuera parte del ADN de Chile, y que si alguien lo toca es como que un pecado venial, algo gravísimo. Entonces, yo diría que este desequilibrio, que es propio de nuestro país, porque no, en otros países no es así, ni siquiera en Europa, ni siquiera en Estados Unidos, aquí es una muralla brutal, brutal, desde donde se baja la crítica a todo lo que huela o sea o se intuya que eventualmente puede significar transformación o quitarle el poder a este grupete, a esta clase, a esta élite. Anoche yo estaba conversando en un espacio como este, anoche tarde, con Cristian Cuevas, con Mario Méndez y con una constituyente, Cristina, de la zona de los Andes, que mientras estábamos conversando ya estaba votando, y era tarde, porque trabajan hasta tarde. Mira, detalles de este tipo. Nadie ha destacado el tremendo sacrificio que están haciendo hace bastantes meses. No tuvieron vacaciones de verano, no tuvieron, trabajaron todo el verano. Están trabajando de lunes a domingo. Empiezan muy temprano y anoche, no sé, era muy tarde y seguían trabajando y votando. Entonces digo esto porque se está cargando demasiado y en exceso a un proceso, y yo entiendo que es porque, y lo decía Cristina anoche con mucha claridad, constituyente de los Andes, de esa zona, Concagua, lo que pasa, decía, es que ellos están así porque le estamos quitando el poder. Y es cierto, mira, esta constitución tiene, hasta lo que está aprobado, cuestiones fundamentales, derecho a la salud, y además no es un enunciado porque se traduce en cómo se debe garantizar eso. La vivienda, se supera todo el plan laboral, derecho a huelga, derecho al salario digno. Hay muchas cosas, Estado plurinacional, en fin, se sigue debatiendo en estas horas, en estas mismas horas. Pero yo diría que todo eso es producto de que efectivamente, como decía ella, la clave de todo esto es que les quitamos el poder. Y esa es la reacción visceral, atávica que tienen. Están indignadas e indignados. Y van a hacer todo lo posible por destruir este proceso. Y yo creo que ahí está la clave, también lo conversábamos anoche, está la clave de más que acción, de esto que surge con tanta fuerza, ya venían expresiones anteriores, pero se despliega en el estallido, millones y millones en las calles durante meses, con mucho sacrificio, con mucho sacrificio. Luego, bajo pandemia, plebiscito, van a votar en el momento más crítico de la pandemia, se rompe la tendencia histórica de que Chile era el país donde menos gente votaba en el continente. Entonces se rompe, y luego vienen otros procesos electorales donde se expresa y sigue la lucha callejera en los territorios y se expresa de nuevo en la segunda vuelta esta expresión más multitudinaria, que yo creo que es lo que hay que ir construyendo para efectivamente lograr un apruebo contundente y que efectivamente le cambia el carácter al Estado y cambia a Chile, porque de ahí para adelante, incluido el gobierno y el Parlamento, se van a tener que concentrar en la realización de la Constitución. Y no van a poder empezar a tratar de torcerle la élite, los grandes fácticos, los grandes empresarios, a torcerle la mano a los pueblos de Chile, porque eso va a ser antidemocrático. Oye, esto que se ha planteado una tercera vía, sí, ¿no? Es antidemocrático. Aquí no estamos en una situación de crisis política generada por una situación incontrolable, no es así. Aquí lo que hay es un sector que se resiste, que es minoritario, desde el poder fáctico económico, desde el poder fáctico político, desde el poder fáctico mediático, porque que yo sepa, nadie ha elegido en este país a Mega,
Nadie ha elegido a TVN incluso, nadie ha elegido al 13, no, nadie ha elegido la transnacional CNN en Chile, no. Entonces, son poderes fácticos, pueden tener más o menos legitimidad, pero son poderes fácticos. Y por tanto yo creo que esa minoritaria tiene que asumir lo que es y ser proactiva frente a la transformación y al cambio que está cursando y que tiene las características que tiene. Oye, Juan Andrés, dentro de ese mismo ámbito, a mí una cosa que me ha llamado harto la atención es que ha ido en escalada un concepto que tiene que ver con la batalla cultural, ¿ah? Y la batalla cultural que está dando la derecha, la está dando al interior del Congreso y la está dando evidentemente en el ámbito de las comunicaciones, ya sea televisión, medios digitales. O sea, y esta batalla cultural yo diría que tiene dos elementos centrales. Un elemento que tiene que ver con el orden, con la instalación de la jerarquía, con la instalación de la militarización, con la instalación, ¿no es cierto?, de esta idea de la vigilancia. Y luego, un segundo elemento, diría yo, que es un ataque furibundo a las corrientes feministas. Muy duro a las corrientes feministas. Yo diría que en esas dos líneas es donde ha ido instalándose, ¿no es cierto?, esta disputa político-cultural, esta disputa donde la idea es instalar, ¿no es cierto?, este principio del orden, este principio de que hay un caos y que a este caos hay que recuperar la república, hay que recuperar el país, hay que recuperar la nación, y eso es la idea bajo el alero del orden. ¿Y quiénes son los que van a colocar el orden? Las Fuerzas Armadas y Carabineros, pues si esos son. Muy sencillo. Y los que son el rostro del orden también, evidentemente, que es el mundo del empresariado, gente seria. Gente seria. Entonces, y que todos los demás, ¿no es cierto?, son una especie de bárbaros. Y hay algunos que también cooperan, ¿no es cierto?, cooperan desde un punto de vista bastante estúpido, diría yo, bien torpe, con declaraciones grandilocuentes y que no sabemos hasta qué punto tienen un peso, como lo que hace Héctor Yaitul, por ejemplo, cuando hace este llamado a organizar la resistencia armada. Diablos, que no me ayude tanto compadre, diría yo, por un lado, ¿no? Y yo entiendo la situación de desesperación también del mundo mapuche, lo entiendo. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener cierto tipo de entender también la realidad política donde se está. De entender Sí, el yo cuadro creo, sí, y de entender el tablero de ajedrez en el que estamos jugando, o sea, por favor. yo creo, Omar, que ahí, mira, primero es patético, ¿ah? Pero volvemos a lo mismo, o sea, se crean sentidos comunes, se crean, entre comillas, realidades que son falacias completas. Porque yo no he escuchado a nadie de los gobiernos desde los 90 en adelante asumir su responsabilidad respecto del nivel en que está el narcotráfico, el lavado de dinero y activo en este país, el Uh -huh. crimen organizado. No se hacen cargo, pero no se hacen cargo. Es como que no, como que el problema fuera de ahora, de los 2 meses. Es que impresionante, Omar, es muy impresionante. Si esto no viene de hace 1, 2 o 3 años atrás. Y yo ahí también tengo una visión crítica respecto de la izquierda, de nuestra izquierda, porque nuestra izquierda frente a estos flagelos ha caído en una inhibición, que es producto de la experiencia del terrorismo de Estado y de la violación a los derechos humanos, que es totalmente comprensible, totalmente, es producto de eso, del temor a la represión y a que vuelvan a producirse hechos terribles y que se siguen repitiendo. Porque no es que no se repitan, se siguen repitiendo. ¿No? O sea, no es que estemos hablando de cosas que pasaron, no, siguen en menor o menor intensidad, pero siguen. Bueno, es evidente de que ahí hay una inhibición, pero también yo creo que en la izquierda hay, en esta izquierda, de la cual yo me siento y soy parte, hay también una falta de construcción propositiva respecto de qué hacer en concreto frente a estos flagelos que no, afectan a las poblaciones, afectan a los pueblos. El control del crimen organizado en los territorios, la economía con el lado de dinero y activos,
En fin, entonces hay que avanzar con decisión respecto de este punto. Y creo que las cosas no pueden seguir siendo opuestas. No pueden seguir siendo opuestas, porque lo que hace la derecha y sectores de la desconcertación es un chantaje. Entonces ellos dicen mano dura, pero si ellos han aplicado mano dura en su gobierno, incluido el de la nueva mayoría. La nueva mayoría, después del primer año, en la situación del territorio mapuche, aplicó la ley antiterrorista. Entonces no es que no hayan aplicado mano dura. Y la derecha, ¿qué decir? Se ha aplicado mano dura. ¿Y cuál ha sido el resultado de la famosa mano dura? El país que tenemos está desbordado desde el punto de vista del crimen organizado, desbordado desde el punto de vista del armamento. Entonces creo que aquí hay un tema que a mí me parece de mínimo sentido de honestidad, mínimo, y es que los responsables de lo que está viviendo Chile hoy son los que son, y no es la izquierda, con sus inhibiciones y con sus errores, no es la izquierda. Lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo fuerte, intensivo, del punto de vista de avanzar en la dirección de que la inteligencia, la prevención y la represión al crimen organizado, a los delitos como el lavado de dinero, como el robo de armas y el robo de madera, la represión a los movimientos sociales, no signifiquen violaciones de derechos humanos. Punto. Punto. Y trabajemos, pues, porque si no, le dejamos el espacio libre a la derecha, pues. Eso es lo que pasa. Claro. Le dejamos el espacio libre a la oligarquía. Mira, nosotros tenemos una administración de justicia que hay que cambiarla. Los informes de los organismos defensores de los derechos humanos que miraron lo que ocurrió aquí en Chile en el estallido, lo que dicen es que también la administración de justicia, es decir, las policías, las fiscalías y también el Poder Judicial son parte de una situación en donde vía que se condenó, se reprimió, se culpó sin pruebas, sin procedimientos, son parte de violaciones a derechos humanos. Eso está dicho. Aquí los estándares de los poderes que tienen que ver con la administración de justicia están por bajo los niveles de respeto a los derechos humanos desde el punto de vista de los estándares internacionales. Y eso ocurrió en el estallido y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Entonces, nosotros, como izquierda responsable, lo que tenemos que hacer es avanzar en enfrentar estos flagelos y también en enfrentar la necesidad de cambiar radicalmente los procedimientos de la policía militarizada, cambiar los procedimientos de las Fuerzas Armadas en aquellas situaciones donde hay que cambiarlo, donde hay que modificarlo, para que efectivamente jueguen un papel importante en temas como catástrofes naturales, que lo han hecho, en temas como control de situaciones extraordinariamente críticas, y que eso no signifique que se están violando los derechos humanos o se está transgrediendo el Estado democrático. Yo creo que ese tipo de cuestiones son los desafíos de la izquierda y de nuestro gobierno, porque somos gobierno, porque si no, entonces no seamos gobierno. No seamos gobierno. Mira lo que está pasando en los territorios y en las poblaciones. En los territorios y las poblaciones, las balaceras están afectando a niñas, niños, guaguitas. Por supuesto, pues. Están afectando, o sea, terminemos con el cuento de que aquí vamos a esperar que, oye, cuando que se construya el socialismo para enfrentar estos flagelos. Claro, cuando tienes a las tías cantando y con los niños con los niñitos en el suelo. O sea, mira, Omar, he sido incluso criticado en mi propio sector por estas posiciones porque las tengo hace años. Pero es que es re fácil y es re simple desde la izquierda no asumir este tipo de situaciones y pasarse de largo. Es decir, pasarse de largo en el sentido de no asumirlas. Es re fácil, pero por otro lado tampoco es tan simple, tampoco, créanme, no es nada de simple enfrentar la necesidad de cambiar el carácter de fondo de la policía militarizada. ¿Por qué es una policía militarizada? Porque es una policía carabinero que considera todavía a los movimientos sociales como sus enemigos internos. Porque tienen procedimientos que atentan con las violaciones a los derechos humanos, eso es real. Entonces a mí me dicen, bueno, entonces tú estás planteando intervenir, Canales, sí, claro, y hacer todo lo que haya que hacer. Porque si no vamos a seguir viendo situaciones, mira, el trágico asesinato de la colega.
por primera vez en los grandes canales de televisión, por primera vez yo escucho que hablan de una colega, así, de una profesional, Sí, de un canal alternativo como el canal La Señal 3 de la Victoria, que no es nada de nuevo. Señal 3 de la Victoria existe hace mucho tiempo hace muchos y ha años. dado peleas de resistencia grandiosas, igual como muchos otros medios alternativos. Hubieron más personas heridas de bala ahí. Y ya antes había ocurrido una agresión a un estudiante, semanas antes. Es Recu- evidente la complacencia y la complicidad de policías en esas situaciones. Es Recuerda, evidente. Juan Andrés, que hubo una chica que era estudiante de Derecho, ¿cierto?, que muere en una situación que todavía no ha sido clarificada, hace unos cuantos meses atrás, cuando estaba al lado de Carabineros. Claro. Entonces Y tú tienes esa situación todavía no sabemos qué es lo que pasa. tú tienes esta situación, o sea, es la situación real. Y yo creo que efectivamente, así con la fuerza como hoy día tenemos que actuar sobre el crimen organizado, el narcotráfico, con más fuerza hay que actuar con propuestas, con medidas para detener definitivamente esta espiral de que nos lleva a un callejón sin salida, a una profecía autocumplida, de que cuando tú vas a establecer un orden democrático, tienes que poco menos que obligatoriamente o no tienes posibilidad de no violar los derechos humanos. Eso es la derecha y Por sectores de la supuesto, concertación. por Ahora, supuesto, respecto de las por, comunidades, solo quiero decir una cosa, es parte del mismo plan, darle como sí. centralidad algo que nos hemos demorado mucho, porque este no es un problema de semanas, este es un problema de voluntad política. Yo creo que nuestro gobierno debió haber partido con el diálogo con las comunidades, colocando como centralidad lo que ha hecho ahora, la devolución de tierra. Así se debió haber partido. Y a lo mejor no con tanto aspaviento mediático, porque estas cosas se hacen con las personas, con las contrapartes responsables, el Estado, las comunidades, en fin. Porque hay un espacio ahí, un camino que recorrer muy, muy grande y muy positivo. Incluso Y yo mediadores creo que internacionales, por cierto. sí, es con mediación internacional que la hay y que Ujú. hacen. Mira, no es el único, o sea, Chile no sería el primer país donde cascos azules intervienen para mediar en situaciones de conflicto. No sería el primer país. En Colombia se ha hecho, en Haití se ha hecho, en Oriente Medio se ha hecho. Se está preparando, tengo entendido, que si se llega a una situación de diálogo diplomático y de solución en ese perfil entre Rusia y Ucrania, podrían entrar ahí en esa zona cascos azules, que son militares, pero que no van a disparar. Lo que hacen es ir a generar un espacio de control para evitar la confrontación militar. Eso es lo que hacen. Entonces tampoco es que yo diría, es la profecía autocumplida de que en cualquier circunstancia el uso de la fuerza va a significar violación a derechos humanos. Eso depende de cómo tú haces las cosas, cómo tú las realizas, con qué estándares, con qué protocolos. En fin, eso es factible de hacer. Es factible de hacer. México, bajo el gobierno del presidente López Obrador, está llevando adelante una estrategia de confrontación al narcotráfico y al crimen, participación ciudadana, pero también involucrados directamente los aparatos policiales y militares. Ahora, tienen cero tolerancia. Cuando se descubre que hay policías o militares involucrados en el crimen organizado, en el narcotráfico, los meten presos, no solamente los echan. ¿No? Aquí en Chile no estamos lejos de eso, porque ocurre que ya hay procesos judiciales sobre oficiales y sobre uniformados que han estado involucrados directamente en armamento, venta y compra de armamento ilegal, crimen organizado, bandas organizadas y narcotráfico. Esa es la realidad, no es la ficción. Entonces también debemos considerar este tipo de situaciones porque son parte de lo que hay que enfrentar. Oye, Juan Andrés, hay una pregunta que la semana pasada quedó en el tintero ahí que tiene que ver
con estos perfiles que se han hecho de Juan Andrés Lagua, este personaje del silencio, este personaje en las sombras, no sé, algo como extrañísimo, ¿eh? La tercera y algún otro medio también. El Dínamo, Claro, el el Dínamo Dínamo. apuntando a esta idea de que eh, este asesor en las sombras es como el poder, ¿no? Como una lógica bien extraña. Y me llama la atención lo del silencio, porque yo, no es por nada, yo creo que si hay algo que hace Juan Andrés viene a hablar. Entonces, de silencio, bien poco, de silencio, Bien poco, bien y en poco. general, cuando hablamos en este espacio y cuando yo me ha tocado estar en otros espacios, que no son ni tantos, pero que yo lo encuentro bien importante, Crónica Digital, Radio Nuevo Mundo, Radio de la Universidad de Chile. Otros espacios de este tipo son esencialmente los medios donde yo tengo la posibilidad de comunicar, informar, compartir, opinar, en fin. Mira, yo siento que es un poquito siniestra la cosa, porque, claro, es como una suerte como de estigmatización de un comunista en tareas políticas significativas del gobierno. Eh, y es una cuestión que ya lo comentamos la otra vez. También ocurrió con esta declaración de Nicaragua que yo compartí, que comparto, pero que nunca tuve vinculación directa con esa declaración. Esa declaración la hizo la dirección de mi partido y las personas que estuvieron en esa redacción, en esa elaboración, junto con la fuerza del Chile Digno, porque fue una declaración del Chile Digno que el Partido Comunista suscribió. Era un saludo al resultado electoral de una elección muy importante en Nicaragua, no era más que eso, pero bien argumentada. Bueno, derivó en una cosa de bullying brutal. Y brutal, tengo que decirlo. O sea, desde que yo había cometido un dolo, que yo me estaba vengando de Gabriel Boric, en ese momento candidato, porque él le había quitado el apoyo a mi hija, ¿no? Una cosa brutal, involucraron a mi hija también. Mira, son cosas que a mí me llaman la atención, porque no solamente vienen del campo de la derecha, no solamente vienen del campo de la derecha, pasan hacia otros segmentos donde habitualmente se habla de progresismo, de izquierdismo, se habla de otra ética, pero que sin embargo se hacen este tipo de cosas porque de acuerdo a lo que dice tanto la versión del Dínamo como la versión de la tercera, yo sería una persona resistida en ámbitos oficialistas por mi vinculación con Daniel Jaude, por mis opiniones Claro. respecto de Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Me entiendes? O sea, hay un intento Claro. de estigmatización que, De, bueno, de inhabilitar. de inhabilitar, como de poner como... Pero bueno, ahí estamos y efectivamente haciendo todo lo que se puede hacer para que efectivamente nuestro gobierno y su gestión política y social especialmente puedan empujar en la dirección que los pueblos de Chile necesitan con extrema urgencia, con extrema urgencia. Así que ahí vamos, Omar. Gracias por el comentario y la pregunta. Sí, sí, no, sí, es que yo creo que son temas que hay que conversarlos porque en definitiva es muy raro que periodistas que hacen análisis, que cooperan con una dimensión que tiene que ver con la interpretación de la realidad, eh, en definitiva los coloquen en una especie de como si fueran, no sé, agentes secretos, una especie de vieja Claro. KGB, una cosa de ese estilo, ¿ah? Mira, Una construcción de querer volver a una guerra fría, una construcción, insisto con eso, con una construcción donde la cancelación, donde la censura se instala, y esos son elementos centrales que permiten la construcción, ¿no es cierto?, de un tipo de nacionalismo peligroso, de un tipo de pensamiento neofascista y de fascismo abiertamente muy peligroso, porque eso no es debatir. sí, mira, hay una campañita que está también, pero de un medio bien ultraderecista y fascistoide, que es el Libero, Sí, en donde han hecho notas y donde han hecho un video respecto de la presencia de Galo Edelstein, militante sí, comunista, como subsecretario en el Ministerio de sí, Defensa, y compañeras y compañeros que están trabajando ahí.
de una forma de estigmatización también bien brutal, poco menos que poniendo la figura de que el peligro para la seguridad nacional y para las Fuerzas Armadas, que haya un comunista ahí. No, una cosa de verdad, el Libero es un medio ultra fascistoide. Tengo entendido que ahí está Buji metido Claro, en su propiedad y otros más. sí. Sabemos la propiedad de la tercera, el grupo Sayé, y el Dínamo también es de gente vinculada a grandes empresas de este país, a grandes negocios económicos. Pero bueno, van instalando cuestiones, estigmas, o tratan de instalarlos, estigmas, que hay que observarlos porque así como también buscan, intentan, no lo han logrado, desmantelar a la constituyente y su resultado y su producto, sobre la base que hay poco menos que habría un grupete de personas locas, porque esa es la figura que tratan de instalar, inexpertas, audaces. No, es como que poco menos que hay que intervenir eso. Bueno, esos son los correlatos de acciones posteriores que son incluso violentas en contra de quienes empujamos las transformaciones. Hay que tenerlas, hay que mirarlas, hay que mirarlas. Hay que mirarlas con cuidado, sí. Sí, A eso sí, me refiero yo con este elemento de esta batalla cultural que ha levantado un sector importante de la derecha, que yo no la sí. miraría a huevo. No, yo creo que hay que estar No, bastante más atento, y atento en el sentido no solamente de salir al paso, sino que en la necesidad de los medios de comunicación y en la necesidad también del propio gobierno de venir y dialogar de una manera distinta. Y en ese dialogar de manera distinta, yo no descartaría algo parecido a lo que son las mañaneras de López Obrador. Yo no descartaría eso. No descartaría al presidente Boris con alguno de sus ministros invitando a medios de comunicación en forma abierta, donde está evidentemente el Mercurio, la Tercera, llamémoslo así, los medios hegemónicos, junto a medios alternativos y que se tenga la oportunidad de venir y preguntar y establecer un diálogo franco y directo con la autoridad, y en donde la autoridad les habla a todos. Porque un peligro fundamental es querer hablar y comunicar por los medios, ¿no es cierto?, que son sus adversarios políticos. Pues ese es un error que a mi juicio, desde mi punto de vista, eh, es brutal. Y es el error que han cometido muchos que han querido hacer transformaciones en Chile. Las que sean chiquititas o más grandes. Es así mi es. visión. Es mi No estoy visión. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, Como si el sistema mediático fuera neutral. Sí, es curioso. exacto, mira, como No si el tuviera sistema línea de mediático, mensaje, claro, no tuviera como, estrategia. como si el sistema mediático fuera neutral, como si el sistema de las relaciones, de todo este mundo virtual fuera neutral, y no lo es, Claro, y no no, lo es, no lo para es. Si nada. a la hora de que esto se vuelve molesto, a ti sencillamente te cierran el canal, Sí, pues, y eso lo así sabemos. es. O te cierran Twitter, o te cancelan la cuenta de Facebook, o lo que sea. Exacto, así es. Entonces esto no es así, no es un Bueno, ejercicio la de guerra ha libertad, quedado en no es la evidencia de eso, democracia, cómo han atacado y censurado a los medios rusos por supuesto. y a los medios vinculados a esa situación. O sea, estamos Eh, hablando de eh, Prensa Latina, Telesur, Al sí, Jazeera, con el claro, asesinato de la colega terrible, claro. eh, Rusia Today, ¿no? Y otros, Sputnik y Y otros medios otros más. medios en donde los ataques son al hecho de que tú ni siquiera puedes emitir una opinión. Si lo Así grave es es, eso, porque con eso tú no puedes entrar en un debate abierto, en un debate serio. No hay posibilidad de un debate serio cuando tú usas la cancelación y cuando tú usas, ¿no es cierto?, la lógica del silencio. exactamente. Eso es. Bueno, termino Bueno, con un poemita. Termino con un con el poemita, como esperado siempre, poema, con el como esperado poema, siempre. que lo estamos trabajando, ¿eh? Porque le estaba dando vuelta ahí, pero Ya, bueno, pero por lo menos va hasta ahí va. Se llama 1 de Mayo.
1 de mayo. 1 de La mayo. bala vuelve a su recámara. Carabineros detiene a primera hora un grupo de sicarios. Francisca comparte el desayuno con su familia. El presidente, al mediodía, dirige un mensaje al país. Los trabajadores organizados lanzan las primeras Olimpiadas Nacionales, cuyo tema es Chile despertó. Repito, Chile despertó. Buena, man. Buenísimo. Buenísimo el poema. Eso es. Gracias, muchas gracias. Que estén muchas bien. Gracias. Que estén bien. Bueno, y recuerden, ahí nos vamos Crónica con Digital, el vayan a poema. tomarse un cafecito y suscríbanse al canal. Nos vamos con el poema. Nos Chao, vemos. man. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao.